Hola, ¿qué tal? En esta ocasión revisaremos el tema de eventos dentro del desarrollo de interfaces gráficas de usuario con Java. ¿Qué son los eventos? ¿Cómo se generan y cómo se gestionan? Bueno, para entenderlo un poco mejor, revisemos el esquema modelo vista controlador, que lo que propone es dividir la complejidad del desarrollo de interfaces gráficas en tres partes. Primero, el modelo, que representa los datos. El view representa al objeto que presenta los datos, tal como un text field, como un grid, y el controller, que es el objeto que se encarga de recibir los eventos que se generen sobre la vista o modificaciones que se realicen sobre los datos. En Java, el controller se denomina listener, y los listeners lo que hacen es atender a los eventos que ocurren en el componente fuente. Para que un componente fuente sepa a quién reportarle cuando ocurre un evento, se tiene que asociar. Esto lo vemos aquí con un ejemplo. Button add action listener. Se le agrega una instancia de un listener. Y de esta manera, cuando ocurre algún evento, el source puede invocar a ese listener a través de un método actionPerformer. Aquí en este esquema de diagrama de clases, vemos al usuario interactuando con un fuente, ejerciendo alguna acción, lo cual pasa un evento a un listener para que éste lo atienda con un event handler. Un componente fuente puede contener o asociar un listener o varios listeners. Por ejemplo, hay casos en los que componentes se les puede poner un listener para que atienda eventos del mouse, pero también se le puede poner otro listener para que atienda eventos del teclado. Hay diferentes tipos de eventos. Todo depende del tipo de objeto vista que trate. Este generará ciertos tipos de eventos. En esta tabla vemos en la primera columna los diferentes eventos y que están asociados con diferentes tipos de componentes vista o source y cuáles son los listeners que los atienden. Por ejemplo, un action event puede generarse en un button, en un list, en un menu item o en un text field y tiene que ser atendido por un action listener. En el caso, por ejemplo, de una ventana, tenemos eventos de tipo window event, los cuales deben de ser atendidos por listeners del tipo window listener. Existen 4 formas de implementar listeners en Java. La primera es definiendo por separado una clase que implemente las interfaces listener que son requeridas. La segunda es implementando las interfaces directamente en la clase que contiene los componentes fuente. La tercera es asignando una clase anónima y la cuarta utilizando adaptadores. En la primera forma tenemos por separada la definición de mi listener que implementa la interfaz actionListener y que obliga la implementación del método actionPerformer. Este es el que va a recibir un objeto del tipo actionEvent. Por aquí abajo tenemos la definición de la clase tipo ventana que va a contener solamente un botón con el título salir. Aquí en esta línea en amarillo tenemos la instancia de mi listener, el cual se asocia al botón a través del método actionListener. En la segunda forma tenemos al actionListener implementado dentro de la misma clase ventana. Aquí lo único que requerimos es implementar el método actionPerformer como se ve aquí en amarillo. Y abajo lo único que hacemos es mandar como parámetro una referencia a this. De esta manera ya quedan asociados. Esta es la forma más sencilla y más simple. En la tercera forma lo implementamos a través de una clase anónima. ¿Por qué es anónima? Porque no tiene un nombre de clase. Simplemente definimos la clase e inmediatamente con el operador new creamos la instancia y se la pasamos como un parámetro al método actionListener. La cuarta forma es muy similar, lo único que en este caso usamos en lugar de un actionListener ocupamos un adaptador. Los adaptadores son clases que implementan ya las interfaces listener para que no tengamos que implementar todos los métodos que éste requiere.
pero no tenemos todos los adaptadores para todos los listeners. Aquí en esta tabla tenemos un ejemplo de qué listeners sí tienen un adaptador. Normalmente se implementan adaptadores para aquellos listeners que requieren de implementar muchos métodos. Así, de esta forma, pues solamente implementamos con el adaptador el método que queremos. Ahora haremos un pequeño ejemplo utilizando NetBeans. Ya estando en NetBeans, procedemos a crear un nuevo proyecto del tipo Java Application. Le ponemos un nombre y procedemos a crear una ventana. Esta del tipo JFreeform. En este espacio que define nuestra ventana, podemos colocar cualquiera de los componentes que tenemos disponibles aquí. Para hacer esto, seleccionamos el componente y lo arrastramos y soltamos sobre la ventana. Aquí podemos cambiar sus atributos, como por ejemplo su dimensión o el texto que esté presente. Ahora bien, lo que sigue es agregar la funcionalidad cuando se presione el botón. Para ello, como vimos, tenemos que implementar un listener. La forma más sencilla es aprovechando la propia funcionalidad de NetBeans. Con NetBeans, presionando el botón derecho del mouse sobre cualquier componente, nos despliega un menú. Dentro de este menú, localicemos la opción Events. Aquí podremos ver toda la lista de eventos que pueden relacionarse con ese componente. Para nuestro botón, implementaremos ActionPerform. NetBeans genera en automático todo el código necesario, tanto para crear el componente como para crear el código del listener que atenderá los eventos del botón. Como pueden observar, NetBeans implementa la tercera forma de implementación de un listener, que es a través de clases anónimas. En esta clase anónima vemos implementado el método ActionPerform, que recibe un objeto del tipo ActionEvent, que a su vez manda a invocar al método JButton1ActionPerform. Este método lo localizaremos aquí abajo, y es aquí donde nosotros escribiremos la acción. Vamos a crear un cuadro de diálogo para mostrar un pequeño mensaje. El clásico hola mundo. Bien, escrita nuestra acción, ejecutamos nuestro programa y vemos que cuando presionamos el botón mensaje, nos despliega un cuadro de diálogo con hola mundo. Ahora colocaremos otro botón alineado con el mensaje de arriba y le pondremos la etiqueta salir. Ahora agregaremos la funcionalidad de que cuando este botón sea presionado, cierre nuestro programa. Esto lo haremos con el código System Exit. Como pueden ver, presionamos el botón de mensaje para desplegar el mensaje hola mundo, y cuando presionamos el botón salir, termina nuestro programa. Como pudimos ver, la implementación de controladores o listeners para poder atender a los diferentes eventos que pueden ocurrir en nuestras interfaces gráficas es muy sencillo. De cualquier manera, les dejo aquí un par de ligas. La primera los lleva a una lista de ejemplos de programas de cómo se implementan listeners sobre diferentes tipos de componentes.
Y abajo está la liga de todos los diferentes listeners y adaptadores que existen dentro de la plataforma Java. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.